Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que consta de tres fuentes de corriente de 3 A, 2 A y menos 1.5 A y tres resistencias o tres resistores cuyas resistencias son desconocidas y tenemos que obtener y pues que nos dan sus voltajes de 4, 12 y 3 volts pues para cada resistencia o resistor correspondiente. Bien, para comenzar, vamos a analizar cuál es la dirección de las corrientes que van a través de ese circuito. Pues estas ya nos dan pues la dirección que llevan, ¿verdad? Pero por ejemplo, bueno, también nos dan indirectamente la dirección de cada corriente a través de nodo AB, BC y BD, las polaridades de las resistencias. Aquí pues la polaridad de más a menos nos dice pues obviamente la corriente va reduciendo el potencial, entonces la corriente aquí va pues de más a menos, vamos a llamarle a esta corriente IA. Luego pues en este caso de B a C, esta pues va de más a menos, va para acá reduciendo el potencial, entonces esta aquí va la corriente IB. Y por último va de aquí de más a menos, reduce el potencial acá abajo, entonces aquí tenemos la corriente IC. Muy bien, vamos a nombrar estas corrientes como I1, I2 e I3. Pues con el objetivo de simplificar el planteamiento de ecuaciones pues a lo largo del análisis. Bueno, entonces vamos a empezar aplicando la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo A con el objetivo de conseguir cuál es la corriente IA. Entonces, ley de Kirchhoff de corrientes en nodo A nos dice que la suma algebraica de las corrientes en ese nodo tiene que ser igual a 0 de las corrientes que entran y salen en ese nodo. Entonces aquí entra una corriente, la I1, entra al nodo A. Aquí sale una corriente I2 y sale otra corriente IA. Esto por supuesto es igual a 0. Esas las conocemos, no conocemos esta IA, que es la que queremos conocer. Vamos a despejarla sumando ambos lados de la ecuación. Entonces, IA es igual a I1 menos I2, lo cual es 3 A menos 2 A, que es 1 A. Entonces ya conocemos el valor de esta corriente. Vamos ahora con el valor de la corriente de IB, aplicando nuevamente ley de Kirchhoff en este nodo C, con lo cual ley de Kirchhoff de corriente en nodo C nos dice que la suma pues algebraica de las corrientes que entran y salen de los nodos tienen que ser igual a 0. En este caso va a entrar una corriente I3, también entra una corriente I2 y sale la corriente IB. Eso es igual a 0 y pues nuevamente, como en este caso, sumando a ambos lados esta corriente IB desconocida, vamos a poder despejarla y obtener su valor en función de estas dos cuyos valores conocemos. Entonces la corriente B es igual a I3 más I2, que esto es igual a I3 menos 1.5 A más 2 A son 0.5 A. Conociendo esas corrientes que van a través... Bueno, nos falta esta, ciertamente nos falta esa. Perdón por adelantarme. Esta corriente, pues podemos obtenerla nuevamente aplicando ley de Kirchhoff sobre ese nodo. Entonces, ley de Kirchhoff de corrientes en nodo D nos dice que nuevamente la suma de las corrientes debe ser igual a 0 y pues a ver, esta corriente I1 sale, la corriente I3 también sale y la corriente IC es la que entra. Esto es igual a 0, por lo tanto despejando pues esta corriente IC tenemos que es I1 más I3, lo que es igual a 3 A menos 1.5 A, pues 1.5 A. Ahora sí, habiendo obtenido las tres corrientes que van a través de cada una de las resistencias, aplicando la ley de Ohm podemos conseguir los valores de las resistencias que
que no son desconocidas y que debemos obtener. De esta forma, pues vamos a aplicar aquí la ley de Ohm, que nos dice, por supuesto, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, para el caso de la resistencia A, vendría siendo pues que la resistencia A es igual al voltaje de A a B, que va reduciendo el potencial, entre la corriente IA, lo que son 4 volts entre 1 ampere, lo que es 4 ohms. Luego la corriente B, bueno, la resistencia B, perdón, viene siendo, ¿cuál es el voltaje que va aquí? Es el de CAB, que va reduciendo el potencial, ¿no? Uy, 3 volts. Es el de CAB, voltaje de CAB entre la corriente que va a través de esa de resistencia, que es IB, lo que son 3 voltios, entre la corriente B, que son 0.5 ampere, y estos son 6 ohms. Por último, respecto de las resistencias, la resistencia C es igual a, para abajo aumentamos el potencial, entonces es el voltaje entre B y D, y la corriente C, eso es igual a 12 volts. La corriente IC es de 1.5 ampere, que podemos representar como 3 medios ampere. Esto es igual a 2 por 2 entre 3, que es 4 ohms, lo que son 8 ohms. Voy a escribir el 8. Son 8 ohms. Muy bien, pues ya obtuvimos las resistencias. También obtuvimos las corrientes. Nos falta ahora conocer los voltajes que existen entre nodo A a D, por ejemplo, que corresponde a las fuentes. Vean los voltajes que corresponden a las fuentes de corriente. Para ello vamos a aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje en esas 3 trayectorias que estamos marcando ahora mismo en sentido antihorario. Aquí también sentido antihorario. Y aquí también. Bueno, vamos a llamarlas. A esta vamos a llamarla T1, trayectoria 1, T2, trayectoria 2 y T3, trayectoria 3. Entonces, vamos a aplicar aquí leyes de Kirchhoff del voltaje para trayectoria 1. Entonces, la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada en un circuito debe ser igual a 0. En este caso, ese voltaje pues es de más a menos, estamos aumentando el potencial, entonces estamos aumentando el potencial de D a B en menos 12 volts. Entonces, potencial de D a B, perdón. ¿Sí? Luego, aquí nuevamente estamos aumentando el potencial, que es el voltaje de B a A. Luego, viene siendo el potencial o el voltaje entre A y D, que es el que nos interesa. Esto es igual a 0. Estos los conocemos, por supuesto, entonces vamos a despejar esta diferencia de potencial entre nodo A y nodo D. Entonces, el voltaje entre D y B, que viene siendo aquí, estamos, como decíamos antes, aumentando el potencial en menos 12 volts. Y estamos aquí de B a A, estamos aumentando el potencial también en menos 4 volts. Entonces, esta suma pues da menos 16 volts. Con este menos, esto es igual a 16 volts. Siguiendo por acá, enseguida tenemos para trayectoria 2
igual, la suma de los voltajes, las diferencias de potencial debe ser igual a 0. En este caso, tenemos el voltaje de D a C, que es el que nos interesa obtener, de D a C, más. Luego tenemos el voltaje de C a B, que estamos aquí pues disminuyendo el potencial en 3 volts. Entonces, más voltaje de B a C. Luego tenemos el voltaje de B a D, que estamos disminuyendo el potencial en 12 volts, más potencial de B a D. Eso es igual a 0. El que no conocemos, por supuesto, es el de D a C. Por supuesto, lo vamos a despejar. Entonces, el voltaje este de B a C, que es incorrecto. No es de B a C, porque estamos yendo de C a B. Esto es C a B. Muy bien, ahora este voltaje B a D, a ver si es correcto, estamos yendo hacia acá abajo, entonces sí es de B a D. Muy bien, entonces el voltaje, la diferencia de potencial entre nodo C y B, que viene siendo esta, estamos disminuyendo el potencial en 3 volts. Luego para B a D, viene siendo de B a D, estamos disminuyendo el potencial en 12 volts. Lo que son el potencial de D a C, este es de menos 15 volts. Luego, por último, tenemos la trayectoria 3, en donde vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de el voltaje. Entonces, en trayectoria 3, aquí vamos a el voltaje de B a C. Estamos aumentando el potencial en menos 3 volts. Entonces, voltaje de B a C, más, luego tenemos el voltaje de C a A, y luego el voltaje, estamos de A a B. Entonces, el que no conocemos, por supuesto, es el voltaje de C a A. El voltaje de B a C, que viene siendo este, como ya hemos dicho, estamos aumentando el potencial en menos 3 volts. Y de A a B estamos disminuyendo el potencial en 4 volts. Estamos disminuyendo el potencial en 4 volts. Entonces esta suma de voltajes es 1 volt, con este menos es menos 1 volt. Muy bien, entonces ya con toda la información que hemos obtenido, vamos a volver a dibujar el circuito, ya señalando todos los datos, ¿no? Toda la información. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, aquí tenemos esta fuente de 3 amperes. Tenemos la otra fuente I2. Acá tenemos la resistencia RA. Aquí la resistencia RB. Aquí tenemos a la fuente de corriente. Estas son fuentes de corriente. Creo que una de ellas había dicho fuente de voltaje, pero no es así, son fuentes de corriente todas. Aquí tenemos a la otra fuente de corriente. Por último, aquí tenemos a la resistencia RC. Entonces, vamos a poner los datos. Aquí hay 2 amperes, es una fuente de corriente de 2 amperes. Aquí es una fuente de corriente de 3 amperes. Aquí es una fuente de corriente de menos 1.5 amperes. Luego aquí va a pasar una corriente, la que hemos obtenido aquí, de 1 ampere. Por acá va a venir otra corriente, que es esta, de 0.5 ampere. Y por último, para acá va a bajar otra corriente, IC, de 1.5 ampere. Entonces, ya viendo
escrito todas las corrientes, vamos a dedicarnos a escribir los voltajes junto con las polaridades de cada una de las resistencias. Aquí hay una disminución de potencial de 4 volts. Aquí de B a C hay un aumento de potencial de menos 3 volts. Aquí hay un aumento de potencial de 12 volts, que viene siendo de esto, ¿no? De estos nodos, de B a D. Y ahora, en el tramo, bueno, vamos a marcar los nodos en este circuito: A, B, C y D. Entonces, con las leyes de Kirchhoff de voltaje hemos obtenido que el voltaje de A a D, que viene siendo aquí, hay 16 volts. Entonces estamos disminuyendo el potencial. Entonces este polo, así, 16 volts. Luego estamos de D a C, que viene siendo aquí, estamos aumentando el potencial de menos 15 volts. Entonces entre D y C, menos 15 volts de diferencia de potencial. De esta forma, entonces, es que como estamos disminuyendo el potencial, la polaridad está invertida de esta forma. Entonces ahora sí, de C a D pues hay 15 volts, pero de D a C hay menos 15 volts. Entonces aquí 15 volts. Por último, aquí el de C a A, que viene siendo de C a A, hay menos 1 volt. Entonces la polaridad está invertida. Aquí es el más, aquí está el menos, y hay 1 volt. Por último, vamos a poner las resistencias que obtuvimos con las leyes de Ohm, con la ley de Ohm, perdón. RA de 4 ohms, RB de 6 ohms y RC de 8 ohms. Bien, entonces con esto hemos concluido el análisis del circuito.